Mateo Vargas tenía 32 años y vivía una vida que muchos considerarían común, pero en su interior sabía que todo podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Latino de piel morena y ojos oscuros, trabajaba como camarero en el prestigioso Hotel Imperial, un lugar de lujo donde se hospedaba la élite de la sociedad, empresarios, políticos y figuras de poder que se movían en las sombras, lejos de las cámaras y de la opinión pública. El hotel, con su fachada imponente y su opulento interior, era el tipo de lugar que la gente solo veía en películas. Para Mateo, era su lugar de trabajo, nada más. A pesar de que sus sueños de juventud se habían desvanecido con el paso del tiempo, aún albergaba la esperanza de algún día cambiar su destino. Su vida diaria era un ciclo repetitivo de largas jornadas de trabajo, en las que se levantaba a las 6 de la mañana, caminaba por las estrechas calles del barrio en el que vivía y tomaba el transporte público lleno de rostros agotados y pensamientos perdidos. Pero, en el interior de su mente, siempre pensaba que algo debía cambiar, algo grande. A lo largo de los años, Mateo se había hecho conocido entre los clientes del hotel por su discreción y profesionalismo. No era de los camareros que se destacaban por su charla fácil ni por su simpatía exagerada, sino que lo suyo era más bien la habilidad para escuchar y no molestar. Sabía cuándo las personas querían hablar y cuándo simplemente querían ser dejadas en paz. En ese entorno donde los negocios se discutían en susurros y los secretos se guardaban detrás de paredes doradas, Mateo había aprendido una regla esencial. En el Hotel Imperial, los secretos no se preguntan, se guardan. Pero había algo en Mateo que no podía evitar: la curiosidad. Siempre observaba a sus clientes con detenimiento, tratando de entender qué tan lejos llegaban los hilos invisibles que tejían entre ellos. Pero había una figura en particular que parecía sacudir la rutina de su vida. Un hombre que llegaba al hotel con la frecuencia de un fantasma en la oscuridad. Un huésped enigmático que siempre viajaba solo y que mantenía una presencia tan absorbente que todos los ojos se dirigían hacia él tan pronto como cruzaba la puerta. Esteban Montero, un magnate de los negocios, conocido en el círculo de poder por su riqueza ilimitada y su influencia en el mundo financiero. De 55 años, blanco, con cabello canoso y una mirada tan impenetrable como un muro de concreto, Montero parecía un hombre que no necesitaba ser visto, pero cuya presencia se hacía sentir en cada rincón del hotel. En las pocas ocasiones en que Mateo lo había visto, siempre se encontraba rodeado de guardaespaldas que apenas lo dejaban respirar. Montero no era un hombre que se dejara ver en público sin estar rodeado de una marea de seguridad. Los murmullos en el personal sobre él eran constantes, y la mayoría de ellos coincidían en una sola cosa: Montero operaba en las sombras, y nadie sabía realmente qué negocios hacía, solo que tenía el poder de mover montañas. Una noche, mientras Mateo atendía su habitual turno nocturno, una llamada lo sacó de su rutina. Era el maître del hotel, quien le ordenó llevar la cena a la suite de Esteban Montero, algo que no era raro, pero la urgencia en su voz sí lo era. Mateo, es para el señor Montero. Lleva la comida, pero hazlo con discreción. Él no quiere que nadie lo moleste esta noche. El tono era directo, casi autoritario. Mateo sintió un leve escalofrío recorriéndole la espalda. Sabía que, en casos como estos, lo mejor era hacer lo que se le pedía sin hacer preguntas. El Hotel Imperial no estaba diseñado para personas curiosas. Recogió el carrito de servicio con la cena cuidadosamente dispuesta y se dirigió hacia el ascensor. Mientras el elevador subía, Mateo observó la cifra que marcaba el piso 22, donde estaba la suite de Montero. El hotel era conocido por sus pisos altos, pero el 22 siempre había tenido un aire especial. Era el piso de los hombres poderosos. La puerta de la suite estaba cerrada, pero cuando Mateo tocó, no recibió respuesta. Volvió a tocar, un poco más fuerte, y aún así, nada. Un sudor frío empezó a acumularse en su frente. Algo no estaba bien, y en su experiencia, esos detalles eran los que más tarde se convertían en problemas. Miró hacia los lados, y al ver que nadie más estaba cerca, decidió abrir la puerta, pensando que tal vez Montero simplemente se había quedado dormido o estaba ocupado con una llamada. La puerta se abrió lentamente. Un suspiro de aire frío salió de la habitación, algo que le pareció extraño.
Un sudor frío lo recorrió por completo cuando vio la escena dentro. Esteban Montero estaba tirado en el suelo, inmóvil, con el rostro pálido y un charco de sangre rodeando su cuerpo. El camarero dio un paso atrás, atónito. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y el miedo se apoderó de él en cuestión de segundos. Sabía que lo primero que debía hacer era salir de allí y llamar a la policía, pero antes de que pudiera reaccionar, algo más lo detuvo. Las cámaras de seguridad dentro de la habitación y en el pasillo, una característica común en las suites VIP del hotel, apuntaban directamente hacia él. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Mateo no podía dejar de mirar las cámaras, como si cada una de ellas estuviera acusándolo. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo podría explicar algo tan absurdo? El hombre al que había visto por semanas, al que ni siquiera había tenido el valor de dirigirle una palabra, estaba muerto. Y él había sido la última persona en verlo vivo. La puerta se cerró detrás de él con un golpe sordo, y el sonido de sus propios pasos, que de alguna manera se sentían más pesados que nunca, retumbaba en su mente. No sabía si el peor de los miedos ya había comenzado, o si aún había tiempo para evitar lo inevitable. El Hotel Imperial era conocido por su ostentación y elegancia, una estructura imponente de mármol blanco y vidrio que reflejaba las luces de la ciudad como un faro de poder y riqueza. Los pasillos de alfombra roja, los retratos de antiguos aristócratas enmarcados en oro y las suites de lujo que costaban más que un salario de toda una vida, hacían que el hotel fuera el lugar favorito de las élites. Para Mateo Vargas, sin embargo, todo eso era parte de su rutina diaria. Una rutina que, a pesar de las lujosas instalaciones, no le ofrecía nada más allá de una existencia monótona como camarero. De vez en cuando, se sentía invisible, apenas un murmullo entre las sombras de los clientes ilustres que frecuentaban el lugar. Era un hombre que, a pesar de su discreción, deseaba algo más. No grandes riquezas ni fama, solo la oportunidad de salir de la mediocridad en la que había nacido. Sin embargo, hasta ese momento, su vida seguía un curso ordinario, hasta la noche en que Esteban Montero llegó al hotel. Montero no era el tipo de huésped que uno solía ver en las instalaciones del Hotel Imperial. No tenía la apariencia de los magnates acostumbrados a ostentar en cada rincón. A pesar de sus 55 años, su figura era robusta, de hombros anchos, como si su cuerpo estuviera tallado en piedra. Su cabello canoso y su rostro serio mostraban las huellas de una vida dura, llena de secretos que prefería mantener ocultos. Cuando los empleados se dieron cuenta de su llegada, se hizo evidente que Montero era un hombre con un aire de misterio. A diferencia de los otros huéspedes, él no hizo el menor esfuerzo por socializar, ni con los demás clientes ni con el personal. La mayoría de las veces se encontraba recluido en su suite privada, cuyos accesos estaban blindados por un despliegue de seguridad que dejaba claro que este hombre no solo tenía dinero, sino también enemigos. En las pocas ocasiones que se le veía, su mirada fría y distante hacía que la gente lo evitara sin saber muy bien por qué. Los rumores comenzaron a circular rápidamente entre los empleados del hotel. Nadie sabía realmente de qué vivía, solo que su nombre estaba vinculado a grandes transacciones en la sombra, movimientos financieros que podrían cambiar la economía de medio continente. Algunos decían que era un traficante, otros hablaban de negocios ilícitos, pero la verdad era que nadie sabía exactamente quién era Esteban Montero. A Mateo le tocó servirle una noche, como parte de su turno habitual. Se encontraba en la recepción cuando el encargado de turno le asignó una orden urgente de servicio a la habitación. La voz del jefe resonó en su cabeza. «Lleva la cena al señor Montero. Es la última orden del día». Era común que el trabajo del hotel, en especial el de camarero, implicara llevar comida a las suites privadas. Mateo ya estaba acostumbrado a ello, y aunque nunca era fácil tratar con personajes como Montero, la rutina dictaba que debía cumplir con su deber sin más preguntas. La suite de Esteban Montero estaba en el piso más alto del hotel, la suite que solo unos pocos privilegiados podían permitirse. Mateo subió por el ascensor con la bandeja de plata en la mano, que contenía un plato exquisito, preparado por el chef estrella del lugar. A pesar de la pesadez del servicio, él siempre se encargaba de hacerlo con la mayor precisión. Cada plato debía estar perfectamente presentado, nada menos que lo mejor para un cliente tan exclusivo. En su mente, Mateo reflexionaba, como solía hacer en esos momentos solitarios, sobre lo que la vida le había dado. Un trabajo que le permitía sobrevivir,
pero que no le daba la satisfacción que anhelaba. Aunque el trabajo era digno, no dejaba de sentir que le estaba siendo esquivado el verdadero sentido de la vida. Al llegar al último piso, Mateo salió del ascensor y caminó hasta la puerta de la suite de Montero. La estancia parecía silenciosa. El único sonido era el eco de sus pasos sobre la alfombra de lujo. Dio un golpe en la puerta, pero no recibió respuesta. Extraño, pensó Mateo, ya que el huésped solía estar presente para recibir su comida, y no era la primera vez que lo atendía. Intentó nuevamente, un poco más fuerte. Nada. La puerta estaba entreabierta, lo que llamó aún más su atención. Algo no estaba bien. Con la mano temblorosa, empujó la puerta. Al entrar, la escena que se presentó ante sus ojos lo dejó helado. Esteban Montero yacía en el suelo de la habitación, con los ojos entreabiertos y una expresión de terror en su rostro. La sangre se extendía por el suelo, formando un charco que parecía casi irreal. El millonario estaba muerto. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y el pánico se apoderó de él. ¿Qué debía hacer? El miedo lo paralizó por unos segundos. ¿Debería llamar a la policía o huir? Pero antes de que pudiera tomar una decisión, algo más le llamó la atención: las cámaras de seguridad. En cada rincón de la habitación y en el pasillo, había cámaras que lo apuntaban directamente. Cada uno de sus movimientos, cada paso que daba, estaba siendo grabado. ¿Qué podía hacer? Si la policía veía las grabaciones, no quedaría duda de que él había sido el último en entrar en la habitación. Pero no había nada más que él. Nadie más en la habitación. No podía ser el asesino. ¿Por qué lo estaban grabando? ¿Quién lo había dejado allí? Mateo se sintió como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Rápidamente salió de la habitación, sintiendo el peso de los ojos de las cámaras sobre él. Corrió al ascensor y descendió al piso principal, pero todo parecía ir en cámara lenta. No podía quitarse la imagen de la cara de Montero del rostro. Algo en su mente comenzaba a dar vueltas. Algo no encajaba. ¿Por qué él? ¿Por qué de todos los empleados? El destino había elegido a él para cargar con esa culpa. El ascensor se detuvo y las puertas se abrieron. Antes de que pudiera dar un paso hacia el pasillo, el sonido de las sirenas comenzó a acercarse. Algo dentro de él sabía que todo estaba por cambiar para siempre. La sensación de pavor se apoderó de Mateo Vargas cuando escuchó las sirenas de la policía acercándose. ¿Qué haría? El miedo se apoderó de él por completo, como una sombra que no lo dejaba respirar. Caminó rápido, casi corriendo, hasta el pasillo del hotel, con la mente llena de pensamientos caóticos. Sabía que algo no estaba bien, pero no tenía idea de cómo explicarlo. El gran error había sido entrar en la habitación sin saber lo que encontraría. Y ahora, esas cámaras de seguridad estaban grabando cada uno de sus movimientos. Con el corazón latiendo con fuerza, Mateo llegó hasta la zona de servicio. Al acercarse a la salida, un agente de policía lo interceptó. Su mirada fue tan fría como el hielo. ¿Qué haces aquí?, preguntó el oficial con una voz autoritaria. Mateo intentó calmarse, aunque su voz temblaba cuando respondió: «Vine a entregar la cena. Pero cuando llegué encontré a Montero muerto. No sé qué pasó. No he tocado nada. Solo vi su cuerpo en el suelo». El agente no mostró ningún signo de empatía. «Ven conmigo. Te necesitamos para algunas preguntas». Sin oportunidad de explicarse, Mateo fue conducido hasta una sala de interrogatorio del hotel. La atmósfera estaba cargada de tensión. ¿Cómo había llegado a esta situación? ¿Por qué lo señalaban a él como el principal sospechoso? No podía ser tan simple. No podía ser el culpable. Algo en su interior le decía que todo era demasiado perfecto, demasiado preparado. Cuando lo llevaron al despacho de la policía, la verdad comenzó a volverse aún más aterradora. Las imágenes de las cámaras de seguridad, que claramente lo mostraban entrando a la habitación de Montero, no dejaban espacio para la duda. Él era el único en la grabación. Pero en el fondo de su mente, algo no encajaba. ¿Por qué lo estaban grabando? Si no había ningún testigo, ¿por qué la cámara había enfocado su entrada como si estuviera esperando que algo sucediera? Las preguntas eran implacables. ¿Por qué había estado en la habitación de Montero? ¿Por qué se encontraba ahí a solas? De verdad no sabía nada.
Mateo se sentía atrapado, como si estuviera en una película de la que no podía escapar. Cada respuesta que daba parecía hundirlo más en el pozo de la duda. Todo apuntaba a él, y no podía explicarlo. Pasaron horas en ese cuartel de policía. El proceso era frío, mecánico. Los oficiales seguían adelante con su trabajo, sin un ápice de emoción, como si estuvieran tratando con una cuestión más del día. Mateo, sin embargo, sentía cómo la desesperación lo estaba consumiendo. Intentó llamar a su amigo, Tomás Fuentes, el detective privado que había conocido años atrás, pero el teléfono fue confiscado como parte del procedimiento. Necesitaba a alguien en quien confiar, alguien que pudiera ver más allá de lo que estaba sucediendo. Pero Tomás no estaría allí para rescatarlo, al menos no por ahora. Mientras la policía comenzaba a revisar la evidencia, Mateo se encontraba en una celda fría, aislado de todo lo que conocía. Su mente no dejaba de dar vueltas. ¿Por qué lo habían incriminado? La respuesta no era tan clara como él pensaba. Sin embargo, una cosa estaba clara. No podía quedarse allí. No podía dejar que las cosas siguieran como estaban. Algo en su intuición le decía que todo esto era demasiado calculado, que alguien lo había arrastrado a esta situación con un plan meticulosamente orquestado. Por fin, pasaron más de 24 horas antes de que tuviera una nueva oportunidad de hablar. Un policía que no había visto antes entró en la celda. Era un hombre alto, de unos 40 años, con una expresión seria que reflejaba autoridad. Sin decir palabra, le lanzó una mirada inquisitiva y se sentó frente a Mateo. Sin rodeos preguntó, ¿sabías algo sobre Esteban Montero antes de esta noche? Mateo se quedó en silencio por un momento. La respuesta era simple. No. No sabía nada de Montero más allá de lo que los demás decían. ¿Cómo podría saber algo de un hombre tan enigmático? No tenía razón para involucrarse en ese mundo. No sabía nada. Solo era un huésped del hotel, respondió con voz cansada. El policía frunció el ceño, como si no estuviera satisfecho con esa respuesta, y continuó. Montero no era solo un magnate de negocios. Hay rumores de que estaba involucrado en muchas operaciones turbias. No nos sorprende que esté muerto, pero nos sorprende que tú, un camarero, seas el único sospechoso. Eso no tiene sentido. En ese momento, Mateo sintió que las palabras del policía, aunque duras, tenían algo de verdad. ¿Quién era realmente Esteban Montero? ¿Por qué todo el mundo a su alrededor parecía tan interesado en su muerte? Algo mucho más grande estaba en juego, y Mateo solo estaba atrapado en medio de una tormenta que no comprendía. No puedo quedarme aquí. Ese pensamiento no lo dejaba tranquilo. Necesitaba entender todo lo que había sucedido, pero para eso necesitaba ayuda. Necesitaba a Tomás. Sabía que si alguien podía ayudarlo, era él. Con la mente puesta en el único amigo que confiaba en él, Mateo decidió hacer una última llamada. De alguna manera, logró que un guardia le permitiera contactar a Tomás Fuentes, el detective privado que había conocido en su juventud. Tomás Fuentes era el único que podría hacer que alguien lo creyera. Alguien que podría descubrir lo que realmente sucedió con Montero. Las horas que Mateo pasó en la celda parecieron alargarse hasta convertirse en días. La incertidumbre lo había invadido por completo. Sabía que no podía quedarse quieto esperando que la verdad se revelara por sí sola. A pesar de la frialdad con la que lo trataban en la comisaría, algo en su interior lo mantenía firme. Él no había matado a Esteban Montero. Pero, ¿cómo demostrarlo? Las cámaras de seguridad, que aparentemente lo incriminaban, no dejaban espacio para dudas. Lo que más le inquietaba no era la acusación en sí, sino la sensación de que había algo más grande detrás de todo esto. Un plan elaborado meticulosamente para hacerlo caer. Un entramado de mentiras que lo dejaba sin salida. Cada vez que pensaba en lo que sucedió en la habitación de Montero, una idea le rondaba la mente. La escena estaba demasiado preparada. Justo cuando las cosas parecían empeorar, Mateo recibió una visita que le dio un atisbo de esperanza. Tomás Fuentes, su viejo amigo y detective privado, llegó a la comisaría para verlo. Aunque la situación seguía siendo desesperada, la presencia de Tomás parecía aportar algo de claridad en medio de la tormenta. Tomás, un hombre de mirada aguda y ceño fruncido, se sentó frente a Mateo, quien había estado esperando esta conversación desde que lo arrestaron.
El detective parecía estudiar cada movimiento de su amigo con detenimiento, buscando detalles, señales de que había algo más en la historia que no encajaba. Te creo, Mateo. Sé que no eres el tipo de persona que cometería un crimen, pero hay algo extraño en todo esto. Las cámaras te muestran entrando y saliendo de la habitación. No hay pruebas de nadie más en el lugar. ¿Te acuerdas de algo más?, le preguntó Tomás, sin darle tiempo a relajarse, pero con la paciencia de quien sabe que, para entender lo que había sucedido, debían repasar hasta el más mínimo detalle. Lo único que recuerdo es la puerta entreabierta, y luego vi a Montero tirado en el suelo, muerto. Fue tan rápido, Tomás. No pude ni reaccionar. Solo vi las cámaras, apuntándome, como si ya supieran lo que iba a pasar. Mateo comenzó a relatar, tratando de organizar sus pensamientos. Tomás lo miró fijamente, sin prisa, y comenzó a hablar con más calma. Las cámaras no son lo único en lo que debes pensar. Si alguien planeó incriminarte, tiene que haber algo más. No sé si te has dado cuenta, pero las cámaras no estaban solo en el pasillo o en la habitación de Montero. Estaban en todos lados, incluso en el baño, y algo no cuadra. Mateo frunció el ceño, al principio confundido. Tomás, con su característica calma, continuó. Montero era un hombre peligroso, no solo un simple magnate. Y con todo lo que has contado, parece que te involucraron en su muerte de una manera que va más allá de un simple asesinato. Quiero que confíes en mí, Mateo. Vamos a ver qué podemos descubrir. Lo primero que tenemos que hacer es obtener acceso a esas grabaciones. A pesar de la tensión, una chispa de esperanza comenzó a encenderse en el interior de Mateo. Tomás podía ser su salvavidas. Y si alguien podía desentrañar lo que había sucedido esa noche, era él. Al día siguiente, Tomás utilizó su red de contactos en la policía para obtener acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel. Mateo, aún en prisión preventiva, permanecía ajeno a los detalles de la investigación, pero confiaba en que Tomás encontraría algo. Sabía que su amigo era uno de los mejores en lo que hacía, y si había algo que no cuadraba, Tomás lo descubriría. Sin embargo, la espera no era fácil. La ansiedad le carcomía por dentro. Finalmente, tras varias horas de investigación, Tomás le dio una noticia inesperada. Mateo apenas podía creer lo que escuchó. He encontrado algo. Algo grande, Mateo, le dijo Tomás por teléfono, con una mezcla de cansancio y determinación en su voz. Hay una grabación oculta en el sistema del hotel. En las cámaras de seguridad, no solo aparece tu entrada y salida de la habitación, sino que en el mismo sistema hay una cámara secreta, que aparentemente fue colocada por Montero. La cámara grabó toda la escena, pero alguien la borró del archivo principal. El corazón de Mateo dio un vuelco. Una cámara secreta. ¿Cómo no se le había ocurrido antes? Las cámaras del hotel estaban por todo el pasillo, pero Montero había sido lo suficientemente astuto como para instalar una grabación extra que, sin duda, guardaba algo crucial. El hecho de que esa grabación estuviera oculta y que alguien la hubiera eliminado solo significaba una cosa. Alguien había intentado borrar toda la evidencia que podría haberlo exonerado. ¿Qué muestra la grabación, Tomás?, preguntó Mateo con voz temblorosa, mientras sentía cómo la tensión comenzaba a ceder un poco. El archivo muestra a un hombre, Luis Arteaga, entrando y saliendo de la habitación de Montero. Es él quien realmente estuvo allí. La voz de Tomás sonó decidida, casi victoriosa. Luis Arteaga. Ese nombre no le era desconocido a Mateo. Arteaga era un conocido socio de Montero, un hombre con conexiones profundas en el mundo empresarial y en los círculos de poder. Pero lo que más le sorprendió a Mateo era la idea de que alguien tan cercano a Montero estuviera involucrado en su muerte. ¿Y por qué? ¿Cuál era el propósito de incriminar a un simple camarero? Tomás no tardó en detallar más de la grabación. Arteaga aparecía en el archivo como si nada hubiera pasado, como si se moviera con la total confianza de que nadie lo estaba observando. El video no solo mostraba a Arteaga entrando en la habitación, sino también cómo, tras una conversación breve con Montero, el magnate cayó al suelo en lo que parecía un altercado violento. Sin embargo, lo más impactante era el momento en que Arteaga, al darse cuenta de que alguien podía haberlo visto, manipulaba la grabación para borrar cualquier rastro que lo vinculara al crimen. Eso es todo, Mateo, dijo Tomás con seguridad.
Ahora tenemos lo que necesitamos. Vamos a detenerlo antes de que sea demasiado tarde. La madrugada fue larga para Mateo. Cada minuto, cada segundo parecía arrastrarlo hacia un abismo sin salida. El sistema judicial se movía en una maquinaria que no tenía piedad. Y él era solo una pieza más, un camarero acusado de un crimen que no cometió. A pesar de la inesperada revelación de Tomás sobre la cámara secreta y la grabación de Luis Arteaga, la situación seguía siendo un rompecabezas en el que cada pieza parecía encajar, pero que aún no le ofrecía una salida clara. Las autoridades no iban a creerle sin pruebas suficientes. Mateo pasó la noche en su celda, en silencio, mirando al techo, sumido en la angustia. La soledad de ese calabozo era ensordecedora, como si estuviera atrapado en un espacio sin tiempo, sin futuro. Su mente no dejaba de repasar los eventos de esa fatídica noche en el hotel, como si al hacerlo pudiera encontrar alguna pista que se le hubiera escapado. Pero cada vez que trataba de pensar en algo concreto, su cerebro se nublaba, y solo quedaba la imagen de Esteban Montero, muerto sobre el suelo de su suite, y de Luis Arteaga, el hombre que claramente tenía algo que ver con todo esto. A pesar de la desesperación, Mateo se mantenía alerta. Sabía que no podía rendirse, no sin luchar. Tomás estaba de su lado, y eso era lo único que le daba esperanza. Pero las horas se estiraban como si el tiempo no fuera real, y lo único que podía hacer era esperar. Mientras tanto, Tomás había estado trabajando incansablemente, reuniendo más pruebas, rastreando conexiones y, sobre todo, buscando algo que pudiera liberar a Mateo de la horrible acusación que pesaba sobre él. Fue alrededor del mediodía cuando finalmente llegó el momento de la verdad. Tomás estaba esperando a que lo dejaran entrar al calabozo, y cuando lo hizo, su expresión decía todo. Había encontrado más información, y lo que tenía que contarle a Mateo lo dejó sin palabras. «Mateo, lo que te voy a decir va a cambiarlo todo», comenzó Tomás, con una seriedad que no dejaba lugar a dudas. «No es solo Arteaga. Hay algo más grande detrás de todo esto». Mateo lo miró con intensidad. ¿Qué más había? Algo en la voz de Tomás le decía que las piezas del rompecabezas estaban a punto de encajar de manera más peligrosa de lo que había imaginado. Encontré vínculos entre Arteaga y algunos funcionarios del gobierno, incluso con gente dentro de la policía, dijo Tomás, con voz baja, para que nadie más pudiera oírlo. Esto va mucho más allá de un simple asesinato. Lo que estamos viendo es una red de corrupción que involucra a poderosos en todos los niveles. Mateo no podía creer lo que oía. ¿De verdad creía que Luis Arteaga, ese hombre que había estado operando en las sombras, estaba relacionado con personas dentro de las fuerzas del orden? ¿Qué tipo de poder tenía él para manipular la situación de esa forma? Todo comenzó con el asesinato de Montero, continuó Tomás. Él era una pieza clave en un juego mucho más grande, y los que lo mataron sabían que tenía que desaparecer. Arteaga, al parecer, tenía una deuda con alguien dentro de la policía, y esa persona lo ayudó a ocultar las pruebas y a incriminarte. Mateo sintió una mezcla de asco y desdén. Sabía que las élites empresariales estaban llenas de secretos, pero nunca imaginó que fueran capaces de hacer algo tan bajo y calculado. ¿Cómo podía el mismo sistema que juraba proteger la ley estar trabajando en conjunto con asesinos y delincuentes para cubrir sus huellas? ¿Y cómo vamos a demostrar esto?, preguntó Mateo, su voz apenas un susurro, como si temiera que la respuesta fuera más aterradora de lo que ya sabía. Tomás le dio una mirada grave, como si estuviera evaluando los siguientes pasos con la misma precisión con la que un cirujano planearía una operación. Es difícil, pero ya he hablado con algunos contactos dentro de la policía. Me han asegurado que hay un grupo de oficiales que quieren exponer todo esto, pero necesitan que hagas lo siguiente. Tomás hizo una pausa, asegurándose de que Mateo lo mirara a los ojos. Necesitas conseguir una declaración directa de Arteaga. Necesitamos que él lo admita, que te nombre como el culpable en público, para que podamos usarlo en su contra. Un hombre tan astuto como Arteaga va a hacer eso, pensó Mateo. La idea de que pudiera ser tan fácil parecía irreal, casi infantil, pero no había más opciones. O confiaban en las declaraciones que Arteaga pudiera hacer, o se quedaban sin nada. Es nuestra única salida, Mateo, le dijo Tomás, con firmeza. Y no te preocupes, yo me encargaré de que todo salga bien.
Aunque las palabras de Tomás eran alentadoras, Mateo no podía evitar preguntarse si de verdad podrían salir de esta. El juego de poder que se jugaba aquí estaba más allá de lo que él podría haber imaginado. Solo quedaba esperar el momento adecuado. El siguiente paso sería buscar a Arteaga, confrontarlo de alguna manera y obtener la información que necesitaban para exponer toda la red de corrupción. Pero para Mateo, la incertidumbre de lo que iba a suceder a continuación lo mantenía en vilo. Lo único que sabía con certeza era que Arteaga debía pagar por lo que había hecho, y él iba a ser parte de la justicia que finalmente se haría. En las horas siguientes, Tomás siguió moviendo piezas en la sombra. Había decidido confrontar a Luis Arteaga en su refugio, en una mansión apartada de la ciudad. Si todo salía bien, tendrían lo necesario para hundirlo. Pero algo en el ambiente le decía a Mateo que lo peor aún estaba por venir. Algo más grande, algo más peligroso, los estaba acechando desde las sombras. El amanecer llegó como una pesadilla que se prolongaba sin cesar. Mateo, con el peso del día a día de estar encarcelado y rodeado de murmuraciones que lo condenaban a una culpabilidad que no sentía, se vio atrapado una vez más en la incertidumbre. Sin embargo, mientras el sol comenzaba a asomarse, una chispa de esperanza encendió una pequeña llama en su pecho. Tomás había conseguido información clave, algo que podría cambiar todo el curso del caso, pero la misión estaba lejos de ser fácil. La noticia de la existencia de una cámara secreta en la habitación de Esteban Montero había pasado casi desapercibida para las autoridades, quienes aparentemente no habían explorado la totalidad del espacio donde había ocurrido el crimen. Esa cámara, instalada por el mismo millonario como medida de seguridad, contenía la grabación que podría revelar la verdad sobre su asesinato. Sin embargo, esa grabación no apareció en los archivos oficiales del hotel. ¿Cómo podía ser eso posible? ¿Por qué alguien borraría una prueba tan crucial? Tomás había utilizado sus contactos en el ámbito tecnológico para hacer una búsqueda profunda. Después de varias horas, finalmente había logrado acceder a una unidad de almacenamiento oculta en la red del hotel que, al parecer, no había sido detectada durante la investigación inicial. La memoria de esa cámara, a pesar de estar aparentemente vacía, contenía un archivo que había sido deliberadamente ocultado. «Es la única prueba que tenemos», dijo Tomás con una mezcla de alivio y seriedad al llegar a la celda de Mateo, donde se encontraba esperando con el corazón en un puño. «Aquí está todo. Y lo que muestra es mucho más oscuro de lo que imaginamos». El camarero miró a Tomás con una mezcla de incertidumbre y creciente ansiedad. ¿Qué demonios contenía esa grabación que haría que todo el esfuerzo valiera la pena? El suspenso era palpable en el aire, y la tensión de los últimos días lo había dejado exhausto. «¿Qué hay en el video?», preguntó Mateo, incapaz de esperar más. Tomás puso la mano sobre la mesa de forma ceremoniosa, sacando una pequeña memoria USB. La miró por un segundo y luego la puso en la mano de Mateo. «Escúchame bien. Lo que verás aquí podría cambiarlo todo». Tomás exhaló lentamente antes de agregar. «Pero antes de verlo, tienes que prometerme algo. Tienes que estar listo para todo». Mateo asintió con la cabeza. No quedaba otra opción. Ya había llegado demasiado lejos y había sacrificado demasiado. No podía retroceder ahora. «Estoy listo», pensó, y lo dijo en voz baja. «Cuando veas esto, no te asustes. Tienes que mantener la calma». Tomás hizo una pausa, como si estuviera evaluando el peso de sus palabras. Este video no solo revela al asesino, sino que nos da una visión clara de lo que está pasando detrás de todo esto. Mateo miró la memoria en su mano y de repente el mundo se sintió más pequeño. Cada respiración parecía más difícil, cada segundo más largo. Sin embargo, se armó de valor. Tomás le pasó su computadora portátil y la conectó a la memoria USB. La pantalla titiló un par de veces antes de mostrar una imagen borrosa que rápidamente se fue aclarando. La imagen inicial fue de la suite de Montero, tomada desde la cámara oculta en el techo. En la pantalla se veía al magnate, Esteban Montero, rodeado de varios hombres que no reconoció de inmediato. Lo que siguió, sin embargo, fue aún más perturbador. Los hombres que estaban con Montero no parecían ser amigos o asociados de negocios. Había algo tenso en el aire, una sensación de violencia contenida que se notaba en los gestos, las miradas y las palabras entrecortadas.
Mateo vio como Luis Arteaga, el hombre que ya había reconocido como el principal sospechoso, entraba en la habitación con una expresión grave. Arteaga se acercó a Montero, quien parecía nervioso. La conversación entre ambos fue rápida, y las palabras se mezclaban con murmullos inaudibles. Sin embargo, una de las frases que alcanzó a captarse fue clara. La deuda debe pagarse, Esteban. No puedo seguir cubriéndote. Deuda. Mateo sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Sabía que algo más estaba ocurriendo en este asunto, algo mucho más profundo que una simple conspiración para matarlo a él. Esta deuda, esta amenaza, parecía ser el motor detrás del crimen, y Arteaga estaba en el centro de todo. El video continuó y mostró una intensa discusión, seguida de una agresión física. En algún momento, Esteban Montero trató de zafarse de los hombres que lo rodeaban, pero fue en vano. Los movimientos eran rápidos, fluidos, y la pelea culminó cuando Arteaga, con un gesto furioso, empujó a Montero al suelo, haciéndolo golpear su cabeza contra una mesa de cristal. La grabación, que hasta ese momento era apenas comprensible, se volvió un espantoso testimonio de un asesinato en cámara. Pero lo que ocurrió después dejó a Mateo paralizado. Luis Arteaga se acercó al cadáver de Montero y en un giro inesperado colocó la mano sobre su pecho y lo sacudió con fuerza, como si estuviera buscando algo. No se detuvo allí. Miró alrededor de la habitación y tras asegurarse de que no había más personas, activó el sistema de cámaras de seguridad y borró todas las imágenes que mostraban su implicación en el crimen. «Es él. Fue él quien lo mató», dijo Tomás en voz baja, más para sí mismo que para Mateo. Pero entonces, algo aún más inquietante sucedió. En la última parte de la grabación, antes de que Arteaga se alejara del cadáver de Montero, un desconocido entró a la habitación. Esta figura era alguien que Mateo nunca había visto antes, pero que de inmediato reconoció. Un hombre de aspecto profesional, con un rostro afilado y unos ojos fríos como el hielo. Este hombre se acercó al cuerpo y con un gesto calculado colocó una evidencia sobre la mesa. Fue un fajo de billetes, y al lado de la mesa había un papel arrugado con nombres que Mateo no pudo distinguir por completo en el video. La red era más grande de lo que pensaba. Mateo se sentó de nuevo, sintiendo cómo su mundo se desplomaba a su alrededor. Sabía que la batalla no iba a ser fácil. Ahora, todo estaba claro. Arteaga no solo estaba vinculado a la muerte de Montero, sino que tenía conexiones con un círculo aún más peligroso. El hombre que apareció al final de la grabación estaba relacionado con una organización criminal de alto nivel, probablemente un grupo que operaba en las sombras y cuyo poder parecía alcanzar hasta las esferas gubernamentales. Esto lo cambia todo, Mateo. Tomás miró al camarero con los ojos llenos de determinación. Ya sabemos quiénes están involucrados. Ahora es momento de darles donde más les duele. Pero tenemos que actuar rápido. Las piezas del rompecabezas se alineaban, y la confrontación final estaba por llegar. Pero mientras el reloj avanzaba y las fuerzas oscuras seguían operando, Mateo sabía que no había marcha atrás. La justicia, al fin, se acercaba. El eco del video resonaba en la mente de Mateo, quien se encontraba inmóvil, como si todo lo que había visto fuera demasiado grande para procesarlo. La imagen de Luis Arteaga, el rostro del hombre que había manipulado las circunstancias para incriminarlo, quedaba grabada en su memoria. Sin embargo, algo más seguía ahí, flotando en el aire con un peso insoportable. El desconocido que había aparecido al final de la grabación, con su rostro sombrío y los billetes en la mesa. Ese papel con nombres que nunca había visto. Esa escena incompleta que lo dejaba con más preguntas que respuestas. Tomás, al ver la expresión de Mateo, comprendió que no era el momento para darle más detalles, aunque las pistas seguían aumentando. Tomás había llegado a una conclusión rápida y certera. La única manera de acabar con todo esto era enfrentarse directamente a Luis Arteaga. Pero hacerlo significaba estar en un terreno peligroso. Arteaga no solo tenía poder, sino que también estaba dispuesto a todo para cubrir sus huellas. «Tenemos que encontrarlo antes de que escape, Mateo», dijo Tomás con firmeza, como si no hubiera tiempo que perder. «Si dejamos que Arteaga se vaya, todo habrá sido en vano». La determinación de Tomás le dio a Mateo algo de esperanza. El detective privado había sido su única luz en medio de la oscuridad. Ahora, más que nunca,
Tenían que ser inteligentes. Luis Arteaga, el hombre que había orquestado el asesinato de Esteban Montero y lo había usado como chivo expiatorio, estaba a punto de escapar del país. Tenían poco tiempo y sabía que su único objetivo era interrumpir su huida antes de que fuera demasiado tarde. La primera pista que les dio Tomás fue la ubicación de Arteaga, un club privado donde la élite de los negocios y las sombras se mezclaban en secreto. Un lugar donde los nombres importantes se cruzaban con los de aquellos que preferían permanecer ocultos. La entrada al club estaba custodiada por seguridad privada y el acceso solo se otorgaba a aquellos que mostraban la invitación correcta. Era un terreno peligroso, lleno de secretos, y si no eran cuidadosos, podían ser vistos como más piezas en un juego que no comprendían completamente. A medida que se acercaban al club, la tensión en el aire era palpable. Tomás, con su experiencia en el mundo de los bajos fondos, había logrado conseguir una entrada, pero Mateo aún no podía deshacerse de la sensación de ser observado, de estar constantemente bajo el radar de alguien. ¿Qué pasaría si Arteaga ya sabía que lo estaban buscando? Si lo atrapaban, no habría regreso. Al llegar al club, la atmósfera era densa, pesada. Las luces tenues y la música suave ocultaban la tensión de los asistentes, que conversaban entre susurros sobre negocios ilícitos, acuerdos secretos y favores pendientes. Era el lugar perfecto para que un hombre como Luis Arteaga pudiera mezclarse sin ser detectado. Pero eso no iba a detener a Tomás. «Te quedas aquí. Yo me encargaré de hablar con él», dijo Tomás con determinación, mirando fijamente a Mateo. «No, Tomás, no me voy a quedar afuera», Mateo contestó. El miedo se mezclaba con la furia en su voz. «Esto no es solo sobre ti o sobre mí, es sobre todo lo que me han arrebatado». Tomás suspiró, entendiendo que Mateo no podría quedarse atrás, aunque sabía que las cosas se estaban complicando aún más. Al final, decidió que lo acompañaría. Juntos, se adentraron en el club, donde la música suave y las luces apagadas creaban una atmósfera de misterio y peligro latente. Avanzaron entre las mesas, manteniendo los ojos bien abiertos, pero sin llamar la atención. Se acercaron al área privada, donde los hombres de negocios, como Luis Arteaga, discutían en voz baja. En el centro de la sala, rodeado de su seguridad, Arteaga estaba sentado en una mesa, hablando con varios individuos, gesticulando de forma controlada, como si estuviera negociando la salida de una crisis que había creado él mismo. Tomás y Mateo se detuvieron a unos metros de la mesa de Arteaga, donde podían escuchar claramente la conversación. El magnate estaba pidiendo una salida limpia, sin rastros, para escapar del escándalo que se estaba desmoronando a su alrededor. La policía lo estaba buscando. Las pruebas en su contra comenzaban a acumularse y su futuro estaba colapsando. El único camino para escapar era eliminar a aquellos que pudieran ser testigos incómodos. Lo que hizo Luis Arteaga en ese instante fue lo que todos temían. Dio una señal a sus guardaespaldas, quienes empezaron a moverse, buscando asegurarse de que nadie interfiriera en su conversación. Tomás y Mateo, al notar que los guardaespaldas se acercaban, no dudaron. Era ahora o nunca. Sin mediar más palabras, se levantaron de sus sillas y se dirigieron directamente hacia la mesa donde Arteaga estaba. Tomás, con rapidez y control, empujó a uno de los guardaespaldas hacia un lado, mientras Mateo, con una fuerza que no sabía que tenía, bloqueó el paso del otro. La tensión aumentó al máximo. Arteaga, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, intentó levantarse, pero no pudo evitar la furia que se desató en ese instante. El enfrentamiento estaba por comenzar. «¿Qué quieren de mí?», dijo Arteaga con una sonrisa burlona. Su actitud seguía siendo fría, calculadora, como si estuviera jugando con ellos. La verdad sobre el asesinato de Esteban Montero y sobre cómo intentaste incriminar a Mateo», respondió Tomás, mientras se mantenía firme en su posición. El rostro de Arteaga se endureció. En su mirada había una mezcla de rabia y temor, como si fuera consciente de que su tiempo se agotaba. «No me importa lo que digan. No lo lograrán». Arteaga intentó sonreír, pero no lo hizo con sinceridad. Sabía que la situación se le escapaba de las manos. De repente, los guardaespaldas de Arteaga avanzaron, sacando armas de entre sus chaquetas. El sonido metálico de los cañones resonó en el aire, pero, antes de que pudieran actuar,
Un disparo resonó, seguido de una explosión de gritos y caos. Tomás, instintivamente, empujó a Mateo hacia un rincón. La confusión reinó, y las luces del club parpadearon mientras el enfrentamiento se intensificaba. Las luces de emergencia comenzaron a encenderse, iluminando fugazmente el rostro de Luis Arteaga, quien estaba claramente perdiendo el control. Tomás y Mateo, a pesar del caos, sabían lo que tenían que hacer. Debían escapar con la evidencia antes de que fuera demasiado tarde. Pero Arteaga no estaba dispuesto a ceder sin luchar. Los disparos siguieron, y lo que parecía un simple enfrentamiento entre dos grupos se convirtió en una pelea por la supervivencia. El disparo resonó como un eco en la sala, pero no fue un disparo de muerte. No, fue un disparo al aire, uno que logró detener el avance de los guardaespaldas de Luis Arteaga. En ese instante, tanto Mateo como Tomás se dieron cuenta de que había algo más en la sala. Un grupo de agentes encubiertos de la policía, que habían seguido el rastro de Arteaga durante semanas, había irrumpido en el club. El comandante Héctor Salazar, un hombre de unos 50 años, de rostro severo y mirada decidida, se adelantó rápidamente, con su pistola en mano y apuntando directamente a Arteaga. La sorpresa fue total para el magnate, que se vio rodeado en cuestión de segundos, sus planes desmoronándose a toda velocidad. «Tú», dijo Arteaga, señalando a Salazar con dedos temblorosos. «Lo que estás haciendo es un error. No sabes con quién estás tratando». Salazar no respondió de inmediato. En lugar de eso, hizo una señal a sus hombres, quienes rodearon a los guardaespaldas de Arteaga y los desarmaron sin necesidad de demasiada resistencia. Con una rapidez asombrosa, el club entero se transformó en un lugar de caos controlado. Pero al mismo tiempo, las esperanzas de Mateo parecían renacer. El calabozo, el juicio injusto, la cárcel, todo parecía estar a punto de desmoronarse para Arteaga. Tomás, aunque aliviado, no podía permitir que su guardia cayera. Sabía que aún quedaban cabos sueltos, detalles por resolver que podrían poner en peligro la situación. Sabía que Arteaga era un hombre peligroso y que su caída no sería fácil ni limpia. A pesar de todo, algo en el fondo de su ser le decía que, por fin, la justicia estaba al alcance de la mano de Mateo. Con un gesto de aprobación hacia el comandante Salazar, Tomás le habló en voz baja pero firme. «El video», le dijo. «Tenemos todo lo necesario. El video en la cámara secreta de la habitación de Esteban Montero lo incrimina. No se va a escapar de esta». Salazar asintió con rapidez, sin perder de vista a Arteaga. «Lo sé, y créeme, no dejaré que escape», dijo Salazar con una voz fría, decidida. «Nos aseguraremos de que este hombre pague por lo que hizo». Pero a medida que los agentes se encargaban de registrar la zona y asegurar a los guardaespaldas, Luis Arteaga no mostró signos de desesperación. Al contrario, parecía más controlado que nunca, como si, incluso en su situación más vulnerable, hubiera planeado algún último movimiento para escapar de la justicia. «Crees que tienes todo bajo control, ¿verdad?», dijo Arteaga con una sonrisa irónica, mirando a Mateo y luego a Tomás. «Pero no entienden cómo funcionan las cosas en este mundo. Los poderosos siempre encuentran una salida». Tomás se acercó lentamente a Arteaga, con el rostro grave. «La verdad siempre sale a la luz. Ya no puedes esconderte. El daño que causaste, las vidas que destruiste, eso no tiene precio». Arteaga, sin embargo, se echó a reír, una risa amarga que resonó por todo el lugar. Era un hombre que había manejado hilos invisibles por años, controlando situaciones y personas con un dedo levantado. Para él, todo siempre era parte de un juego. «¿De verdad crees que la justicia te salvará?», dijo Arteaga, sin inmutarse ante la mirada fija de Tomás. Pero el comandante Salazar, cansado de las palabras vacías, levantó su arma y apuntó directamente a Arteaga. «No tienes escape», dijo Salazar, y luego dio la orden a sus hombres para que se llevaran al magnate y a sus guardaespaldas fuera del club, mientras otros agentes aseguraban la grabación que Tomás había encontrado. La policía, al fin, tenía a Luis Arteaga en sus manos. No habría más escapatorias, no más tramas ni manipulaciones. El hombre que había manipulado vidas a su antojo durante tantos años estaba finalmente siendo llevado a la cárcel. Sin embargo, el rostro de Mateo no mostró signos de satisfacción, como muchos podrían esperar.
La ira y la frustración de los días pasados todavía ardían en su interior, y el sufrimiento no desaparecía de un golpe. A pesar de que la justicia estaba finalmente en camino, el precio que tuvo que pagar para llegar hasta allí lo dejaría marcado para siempre. Tomás lo observó y, con un gesto de comprensión, le puso una mano en el hombro. «Es solo el principio, Mateo. Lo que hemos hecho hoy ha sido importante, pero ahora comienza tu verdadera libertad». Mateo asintió, pero su mirada seguía fija en el horizonte. Sabía que había luchado contra un sistema mucho más grande que él, y aunque había ganado, el costo había sido demasiado alto. Las cicatrices del sufrimiento y la angustia seguirían con él, mucho después de que este caso llegara a su fin. El regreso a la vida normal, o al menos a la que había conocido, no sería fácil. La huella de lo vivido quedaba grabada en su mente y su corazón, un recordatorio constante de las sombras en las que había estado atrapado. La justicia se había hecho, pero el precio de esa justicia nunca sería barato. El comandante Salazar, al ver que el caso estaba finalmente cerrado, dio la orden de llevar a Arteaga y a sus cómplices al aeropuerto para su extradición a la prisión, donde finalmente enfrentaría las consecuencias de sus crímenes. No era solo la muerte de Esteban Montero la que se había resuelto, sino también una serie de otros crímenes que Arteaga había ocultado con la ayuda de sus aliados oscuros. Mientras Mateo y Tomás observaban cómo se llevaban al magnate en la furgoneta policial, Mateo se permitió por un instante cerrar los ojos. Había ganado, sí, pero no sabía si podría volver a ser el hombre que había sido antes de todo esto. En el fondo, se preguntaba si alguna vez podría olvidarlo. La mañana después del juicio fue una de las más solitarias que Mateo había vivido en mucho tiempo. Había recuperado su libertad, pero algo dentro de él no estaba del todo curado. Aunque la justicia le había sido finalmente concedida, las cicatrices que le dejó todo lo que vivió se habían grabado profundamente en su alma. Sentado en la pequeña cocina de su departamento, mirando por la ventana, se dio cuenta de que, aunque el capítulo de Arteaga había llegado a su fin, la historia de su vida no sería tan fácil de cerrar. Las sombras de la desconfianza, el miedo y la humillación seguirían acechándolo. El sonido del teléfono lo sacó de su trance. Era Tomás. «¿Cómo te sientes, Mateo?», preguntó, sabiendo que la pregunta no era fácil de contestar. Mateo suspiró antes de responder. «No lo sé, Tomás». Su voz era grave, casi vacía. «Aunque estoy libre, siento que ya no soy el mismo. La gente sigue viéndome como el culpable. Y aunque tengo la verdad de mi lado, eso no cambia lo que viví». Tomás, siempre pragmático, no se mostró sorprendido. Sabía que lo que Mateo experimentaba era una lucha interna más difícil que la que había enfrentado para escapar de la prisión injusta. Sabía que el sistema había sido solo una pequeña parte de la batalla más grande que Mateo tendría que librar. La batalla con su propio ser. «No te va a ser fácil, pero tampoco es imposible». Tomás pausó antes de seguir. «Lo importante es que has ganado la guerra más grande, la de tu libertad, la de tu dignidad. Lo demás, Mateo, es solo cuestión de tiempo». Mateo miró una vez más por la ventana. La ciudad seguía su curso, ajena a lo que había sucedido en las sombras. La gente caminaba por la calle, cada uno con sus propias historias, sus propios secretos, sus propios miedos. Y él ahora era parte de esa ciudad, pero de una manera diferente. Algo se había roto dentro de él, y aunque ya no podía regresar a lo que fue, tampoco estaba dispuesto a perderse en el dolor. Decidió que era hora de comenzar de nuevo. Quizá el mundo nunca dejaría de juzgarlo, pero él tenía el poder de decidir qué hacer con su futuro. Su camino podría estar marcado por las cicatrices, pero esas cicatrices serían su fuerza, un recordatorio constante de que había superado lo imposible. El teléfono sonó nuevamente. Esta vez era una llamada desconocida. Mateo dudó un segundo antes de contestar. ¿Quién más podía querer algo de él? «¿Hola?», respondió con un tono cansado. La voz al otro lado de la línea era firme, seria. «Hola, Mateo. Soy Sara Montero, hija de Esteban Montero. Quiero hablar contigo». El nombre de la mujer lo dejó atónito. Esteban Montero había sido un hombre con muchos enemigos, y aunque ahora estaba muerto, su familia seguía siendo parte de ese poder que había operado en las sombras. Mateo había logrado su libertad, pero
¿Cuánto quedaba aún sin resolver? ¿De qué se trata?, preguntó, desconcertado, sin saber qué esperar. Te lo contaré en persona. Nos vemos pronto. La llamada terminó. Mateo quedó en silencio, mirando el teléfono con una mezcla de incredulidad y desconfianza. Sabía que esto no había terminado. El viaje de Mateo ha sido una montaña rusa de emociones, traiciones y redención. Enfrentó un sistema que lo había condenado sin pruebas. Luchó contra un enemigo poderoso que manipulaba todo a su alrededor, y a pesar de todo, logró salir con vida, y lo más importante, con su dignidad intacta. Pero la justicia siempre llega con un precio. Aunque Mateo ha sido liberado, el pasado nunca desaparece completamente. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el verdadero costo de la justicia? ¿Cómo afecta una experiencia tan traumática a la vida de alguien que ha sido marcado por la sospecha y la traición? ¿Vale la pena luchar por la verdad si eso significa perderlo todo? Si te has sentido identificado con este viaje de Mateo, si alguna vez has enfrentado una batalla que te parecía imposible, déjame saber en los comentarios qué piensas sobre el costo de la justicia y las cicatrices que dejamos atrás. No olvides suscribirte al canal para más historias de suspenso, drama y reflexión, porque, como en esta historia, las cosas nunca son lo que parecen y el destino siempre tiene giros inesperados. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje. ¿Te atreverías a enfrentar tus propios miedos? Nos vemos en el próximo video.